Reporte 100. Este compromiso que firmaron los candidatos presidenciales, las candidatas y el candidato a la presidencia, estrategias de política pública para la paz, que plantea 132 propuestas en materias de tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, en ese orden, acudieron al Centro Cultural Universitario Tlatelolco a suscribir el documento junto con la conferencia del Episcopado Mexicano. También estaba ahí el provincial de la Compañía de Jesús en México y la conferencia de superiores mayores de religiosos y religiosas de México. Helio Masferrer Can, profesor e investigador emérito del ENA-INA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, está con nosotros esta mañana, experto en religiones. Helio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días y saludos también, mi querido Zúñiga, a todo este público tan interesante que siempre te acompaña. ¿A qué se comprometieron los candidatos a la presidencia, Helio, con la jerarquía católica? Bueno, digamos que la jerarquía católica hizo un ejercicio y presentó un programa, un proyecto que casi es un proyecto de gobierno. Esto es novedoso porque México es un estado laico, la laicidad del estado es una larga historia dramática de nuestro país, y en este caso la Iglesia Católica tomó una iniciativa. En definitiva, presentaron estas propuestas y dos candidatos, la ingeniera Xóchitl Gálvez y el licenciado Maínez, hablaron el documento, sí, pero le dieron matices. Entonces, la candidata Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, hizo una serie de objeciones al diagnóstico y a las propuestas del documento, con lo cual podemos decir que quedó claro que el documento propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano de la Iglesia Católica es un documento que fue cuestionado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Maínez, del Movimiento Ciudadano, hizo énfasis en podríamos decir, por un lado la seguridad, etcétera, pero por otro lado la legalización de la marihuana y otras drogas y los impuestos que piensa él, en el caso de ganar, de la venta de marihuana, etcétera, aplicarla a los programas de seguridad pública. Sí. Entonces, ahí tienes una propuesta, podríamos decir, que quiere liberar, al igual que varios estados de la Unión Americana, el consumo de estos productos. En el caso de la ingeniera Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, ella se declaró católica, dice que suscribe el documento y que de ganar el proceso electoral, al día siguiente que toma posesión se va a reunir con la jerarquía católica para tomar las medidas pertinentes que derivan de este documento. Sí. También se refirió a la supercárcel esta que planea hacer, etcétera. Y la doctora Sheinbaum, sigamos haciendo historia, lo que hizo fue leer con mucho cuidado el documento, manifestar su discrepancia con el diagnóstico y además reafirmó la laicidad del Estado y el concepto de soberanía nacional. En esa perspectiva aclaró que de ninguna manera va a permitir que organismos internacionales dictaminen sobre cuestiones
de seguridad pública y demás cosas que ahí se plantean, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí está el documento que fue redactado por un grupo de intelectuales y sacerdotes religiosos vinculados a la Iglesia Católica, y por otro lado está, podemos decir, esta propuesta, ¿no? Sí. Entonces, cada quien leyó lo que le... la doctora Sheinbaum marcó que ese documento de la Iglesia Católica Mexicana entra en contradicción con los planteos del Papa Francisco, particularmente en la encíclica Fratelli Tutti. Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido contradice al Papa Francisco este documento? ¿A qué se refirió Claudia Sheinbaum, Helio? Sheinbaum rescató una crítica muy fuerte del Papa Francisco a los sistemas de justicia y al sistema económico neoliberal. Sí. En cambio, Xóchitl Gálvez se definió como católica, pero no rescató planteos sustantivos de Francisco. Mencionó la visita de Francisco en el 2016 a México, etcétera. Mencionó también la encíclica Fratelli Tutti, pero no entró a cuestiones sustantivas. Y Maínez planteó de alguna manera su oposición a lo que podríamos decir programas de prevención de adicciones, etcétera, y planteó liberar el consumo de esas drogas y simplemente aplicarles un impuesto. Sí, el tema de los militares también es un asunto que plantea la Iglesia Católica, el retiro de militares en tareas de seguridad pública, y hubo referencias de los candidatos. Eso efectivamente, ahí habría que ver también de qué estamos hablando. Sí. Lo que planteó la ingeniera Gálvez fue ir a que las fuerzas policiales sean dirigidas por civiles y de alguna manera que los militares salgan de cuestiones de seguridad pública. En cambio, la doctora Sheinbaum hizo énfasis en una Guardia Nacional supervisada por la Secretaría de la Defensa como una fuerza operativa. Entonces, efectivamente, en este otro punto también hay una discrepancia significativa, y Maínez lo que dijo es, el licenciado Maínez lo que dijo es que de alguna manera ellos siempre se opusieron a la creación de la Guardia Nacional y que tiene que ser una fuerza dirigida por civiles, ¿no? Sí, es decir, quien suscribe en prácticamente todos sus puntos este documento es Xóchitl Gálvez, quien acepta algunas cosas pero propone otras es Jorge Álvarez Maínez, y quien dice que está dispuesta a negociar y a dialogar sobre las diferencias con respecto a este documento es Claudia Sheinbaum. ¿Así lo pudiéramos resumir, Helio? Sí, lo que hizo Sheinbaum fue decir que abre el diálogo. Sí. Que está de acuerdo en algunas cosas, en otras está en absoluto desacuerdo, y que otras de las propuestas se oponen al sistema jurídico y a la historia de México. Sí. No es poca cosa, porque definitivamente hay una larga historia de conflicto de la Iglesia Católica, de los jesuitas, una larga historia de conflictos con el Estado mexicano. Podemos pensar en la Guerra Cristera, y también una particular confrontación que en la Guerra Cristera hubo entre el Ejército Federal y
tropas milicianas, llamémosle, de los cristeros, donde los jesuitas tuvieron un papel muy importante en la guerra cristera. Entonces, no nos olvidemos que el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro fue fusilado en el contexto de la guerra cristera, ¿no es cierto? Entonces, él dirigía el área de propaganda de la Liga por la Libertad Religiosa, que era una de las organizaciones que dirigía el movimiento armado. Sí. Entonces, podemos decir que hay viejas controversias que en forma muy discreta pero muy concreta salieron a relucir. Sí, en los temas de coyuntura, Helio Masferrer Can, profesor investigador emérito de la ENAINA, se tocó el tema de firmar la paz con el narco, así como se acordó en Guerrero por parte de la Iglesia Católica, que sentó a los narcos para que cuando menos en algunas zonas haya paz. Yo creo que ese tema nadie por lo menos de lo que yo escuché de los discursos, etcétera, no es un tema que se haya puesto sobre la mesa, porque en definitiva lo que planteó Sheinbaum fue seguir una estrategia de quitarle base social al crimen organizado y fortalecer los mecanismos de investigación, inteligencia. O sea, lanzó todo un programa de seguridad pública basado en la investigación y en sentido estricto Xochitl Gálvez planteó una serie de medidas que podrían ser confusas, pero que en definitiva podrían llevar a esta negociación con el crimen organizado que tú mencionas. Sí. Porque planteó eliminar la prisión preventiva oficiosa, tanto Maínez como Gálvez. Plantearon también algún tipo de arreglo. Ella dijo despenalizar muchas figuras penales, lo cual en América Latina eso de despenalizar figuras penales y llevar a sistemas de justicia como compensatoria, etcétera, es un poco lo que se ha estado haciendo en Colombia, que el crimen organizado reconoce una serie de abusos, asesinatos, cosas así francamente truculentas, incluso la guerrilla, y se les perdona, sí, ¿no? Y que en caso de Colombia ha habido cosas, Escobar se había construido la propia cárcel donde lo iban a internar, ¿no es cierto? Tenía el tablero de luces en su cuarto, ¿no? Claro. Escobar. Entonces, este asunto de reconstruir el tejido social, evidentemente hay dos estrategias. Una es la negociación con estos sectores, y el que no negocia, balazos, y el otro sector que plantea prácticamente no negociar, quitarle la base social y desestructurar sus organizaciones sobre la base, quitarle la base social, pero no eliminar las penas del sistema penal, ¿no? Sí. Y además el otro asunto es que quedó muy claro que hay distintas opiniones del Poder Judicial, que Sheinbaum dice que hay que reestructurarlo, y el mensaje de Gálvez es muy ambiguo, porque por un lado dice que hay que fortalecer el Poder Judicial, pero por otro lado, con mucha honestidad, comentó que su hermana está presa desde hace 12 años y que no recibió sentencia
¿no? Sí. Entonces, como que por un lado quiere defender al Poder Judicial y por otra parte no tiene ningún asunto, ningún empacho, por decirlo de alguna manera, señalar que tiene una pariente con 12 años sin recibir sentencia, cosa que va contra cualquier lógica jurídica, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, muestra una total inoperancia o vaya a saber qué cosa más, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Y por otra parte, dice que las cárceles están llenas de personas que no tuvieron para pagar un abogado, que quiere aliviar las cárceles y después va a ser una cárcel de alta seguridad al estilo Bukele. Sí. El problema que hay con las recetas del señor Bukele es que, en definitiva, ya tiene más de 70.000 ciudadanos salvadoreños en la cárcel, muchos que los deportaron de Estados Unidos a El Salvador. Hay que tener claro que las maras y todo esto surgen en Estados Unidos, no es un producto nacional. Pero, bueno, ¿qué va a hacer Bukele de aquí en adelante con esos 70.000 personas? ¿No es cierto? Que es prácticamente más del 1% de la población total del país. O sea, en algún momento va a tener que o juzgarlos o ha planteado aplicarles penas por 500 años, 600 años, que evidentemente es tenerlos ahí, y por otra parte dice que se consigan la comida. O sea, realmente no está claro qué va a pasar con Bukele cuando venga el desembalse, por decirlo así, ¿no? Claro. Elio Masferrer Can, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender estos temas. Muchas gracias, Carlos, y saludos ahí a todos los amigos. Hasta pronto. Es experto en religiones, profesor e investigador emérito del ENAINA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, analizando este encuentro de la Iglesia Católica de los Jesuitas y de la Iglesia Católica de la Conferencia del Episcopado Mexicano con las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Reporte 100.